Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de qué, de verdad. Ya aquí tenemos dos veces la palabra de Dios, la palabra de verdad. Ven ahí en capítulo 3, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Ahí los llama las sagradas Escrituras. Y versículos 16 del capítulo 3 dice: toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Así que cuando Pablo llega al capítulo 4, versículo 2, y dice a Timoteo que predique la palabra, no queda duda de que se refiere a la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Él está mandando a Timoteo a predicar la palabra de Dios. Hermanos, este es un principio no negociable cuando se trata de nuestra predicación. El contenido de nuestra predicación tiene que ser ¿qué? La palabra de Dios, correctamente interpretada y aplicada, ¿verdad? Predicar la palabra de Dios. Ahora, el tipo de predicación que la iglesia hace y el tipo de predicación que la iglesia escucha tiene que ver ante todo con la perspectiva que tiene la iglesia acerca de Dios y su grandeza. El tema principal de la palabra de Dios es el Dios de la palabra. Es el Dios de la palabra. Martín Lutero, el gran reformador, solía decir: la más alta adoración de Dios es la predicación de su ¿qué? De su palabra. Eso es verdad porque Dios se revela por medio de su palabra. Predicar la palabra de Dios es exaltar el carácter de Dios, es exaltar la divinidad y la voluntad de Dios. Predicar la palabra de Dios no solo define a Dios como realmente es, pero la Biblia verdaderamente exalta a Dios como Él debe ser exaltado. Por ejemplo, Salmo 96 dice: proclamad entre las naciones la gloria del Señor, porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Él es el Señor que hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Decid entre las naciones: el Señor reina. Así que cuando predicamos la palabra de Dios, estamos levantando la grandeza de Dios, estamos promoviendo su gloria, la gloria de Dios, estamos descubriendo la divinidad de Dios. Cuando se predica la palabra de Dios, estamos exaltando al Dios mismo. Ahora, regresando al capítulo 3, versículo 15, Pablo ya nos ha dicho que es la palabra de Dios la que guía a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Ven lo que dice las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Pedro dice que somos renacidos de simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, y agrega allí que esta es la palabra que nos fue predicada por el Evangelio. Hermanos, es por medio de la predicación de la palabra de Dios que Dios salva a los inconversos. Cuando dejamos de predicar el verdadero evangelio de la palabra de Dios, realmente habrá profesiones, pero muchas falsas, porque no se está predicando el verdadero evangelio divino de Dios. Además, es la palabra de Dios que también santifica al creyente. Sigue ahí en versículo 16, capítulo 3, diciendo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para ¿qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, maduro, equipado para toda buena obra. Hermanos, escuchen, la palabra de Dios es suficiente para todo asunto de nuestras vidas y la piedad. La palabra de Dios es suficiente. Todo lo que necesitamos para llevar una vida que agrada a Dios se encuentra solo en la palabra de Dios. Fuera de ella no hay nada que pueda guiarnos, que pueda sostenernos, santificarnos, presentarnos ante Dios. No hay nada. Es la palabra de Dios que produce tanto la salvación como la santificación. La palabra es la única fuente de verdad que nos santifica, dice Jesús en Juan 17:17. Entonces, hermanos, a la luz de estas maravillosas verdades, ¿por qué predicaría la iglesia otra cosa? Porque ¿cómo podría alguien subirse al púlpito y pensar que tuviera algo mejor que decir de lo que Dios ya ha dicho en su palabra? Porque la Biblia es la palabra de Dios y posee una confiabilidad, posee una autoridad, una inerrancia, una eficacia que no posee ninguna otra fuente. ¿Por qué entonces descartaría la iglesia la predicación de la palabra de Dios a favor de enseñar las ideologías, filosofías y psicologías del mundo? Ahora bien, Dios dice que predique la palabra, que predique la palabra. El método que Dios ha escogido para comunicar su palabra es la predicación y la enseñanza. Este es el método. Predicar significa proclamar, hacer una proclamación pública. Predicar es la fiel proclamación pública de la palabra de Dios. La predicación expositiva es una fiel explicación de las Escrituras por medio de exponer el significado de cada pasaje en ella. La predicación clarifica lo que es difícil de comprender en el texto bíblico. Cuando una iglesia en verdad reverencia a Dios, el corolario lógico es reverenciar también a su palabra. A su palabra. Hay muchas iglesias que dicen que reverencian a Dios, pero ni se encuentra una Biblia, ¿verdad? Predicar la palabra lleva al conocimiento de la verdad que resulta en la santidad. Predicar la palabra anima a los creyentes a vivir en esperanza y les fortalece en su sufrimiento. Por esto, la predicación de la palabra de Dios es el elemento más indispensable para la vida y ministerio de la iglesia local. Vuelvo a repetirlo. La predicación de la palabra de Dios es el elemento más indispensable para la vida y ministerio de la iglesia local. El resultado claro de la fiel predicación de la palabra de Dios es en última instancia la madurez de los santos. La madurez de los santos. Por ejemplo, Pablo escribe a los Efesios en Efesios 4 diciendo que Dios constituyó a unos pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sin la clara predicación y enseñanza de la palabra de Dios, realmente no hay edificación del cuerpo de Cristo. No hay. De la misma manera, Pablo explicó su ministerio de predicación a los colosenses de la siguiente manera en Colosenses 1:28. Él dice: a Cristo anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre maduro o completo en Cristo Jesús.
Hermanos, simplemente no hay tal cosa como una iglesia neotestamentaria si la fiel predicación expositiva de la palabra de Dios no se está llevando a cabo. Hay muchas iglesias que se llaman iglesias neotestamentarias, pero no predican fielmente la palabra de Dios, no enseñan fielmente la palabra de Dios. Realmente sin la palabra de Dios, sin la fiel predicación y enseñanza de la palabra de Dios, realmente una iglesia no se debería llamar neotestamentaria. Por lo tanto, los líderes de cada iglesia evangélica, de cada iglesia bíblica sana, deben de estar comprometidos a mantener un fuerte ministerio del púlpito de la predicación de la palabra de Dios, lo cual se convierte en el vehículo principal para el crecimiento continuo del cuerpo de Cristo y la gloria de Dios. Y ahora, hablemos del otro lado. Hemos estado hablando acerca de los predicadores, hemos estado hablando acerca de los maestros, acerca de los líderes que enseñamos y predicamos la palabra de Dios. Pero también los congregantes que la escuchan tienen una responsabilidad. ¿Y cuál es esto? Es escuchar fielmente esa predicación y obedecerla. Ustedes como congregantes se obligan a escuchar fielmente esta predicación de la palabra de Dios. Ahora bien, volvamos a esta pregunta. ¿Cuándo debemos predicar la palabra de Dios? ¿Cuándo? Bueno, dice ahí en versículo 2, Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. A lo largo de la historia de la iglesia se ha debatido el significado de esta frase muchas veces. Lo que Pablo pudo haber tenido en mente cuando dijo a tiempo y fuera de tiempo, para algunos no queda muy claro. Sin embargo, hermanos, solo es posible estar a tiempo o fuera de tiempo, ¿no? Solo es posible. Entonces, significa realmente todo el tiempo. Significa todo el tiempo. La iglesia predica la palabra todo el tiempo, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, todo el tiempo. No hay ningún momento en que la iglesia cambie esta comisión de predicar la palabra de Dios. No llegará ningún tiempo cuando este método de ministerio se descarte para otro, para algo más a la moda, más postmoderna. ¿Verdad? Pues, no necesitamos la palabra de Dios, fue escrito hace miles de años y realmente no tiene nada para nosotros. No es cierto. La desafiante y audaz predicación debe distinguir a cada iglesia cristiana bíblica. Un predicador comentó, y aquí cito, los dictados de la cultura popular, la tradición, la reputación, la aceptación o el aprecio de la comunidad o de la iglesia nunca deben alterar el compromiso del predicador para proclamar en todo tiempo la palabra de Dios. Ahora, Pablo nos explica específicamente lo que es predicar la palabra de Dios. Ya hemos visto cuándo se debe predicar la palabra de Dios, pero ¿qué es predicar la palabra de Dios? Bueno, vean los siguientes 3 imperativos. ¿Cuáles son? Redarguye, reprende y ¿qué? Exhorta. Realmente estos 3 imperativos pueden ser vistos como 3 aspectos diferentes de la predicación de la palabra de Dios. En otras palabras, mientras predicas, Timoteo, la palabra de Dios, esta tiene que redarguir y reprender. Estos son los aspectos negativos de la predicación. Pero además tiene que exhortar. Ahí está el aspecto positivo de la predicación. En otras palabras, Timoteo, redargúyelos con la palabra, repréndelos con la palabra, exhórtalos con la palabra de Dios. Por cierto, Timoteo, mientras haces esto, hazlo con toda paciencia, que dice, y doctrina.
Mantén, Timoteo, la calma frente a la provocación y la oposición que viene como resultado de la fiel predicación de la palabra de Dios. Sigue enseñando la sana doctrina fielmente. Cuando se te salen de la iglesia, sigue predicando la palabra de Dios. Muchas veces Pablo y los demás apóstoles se enfrentaron tanto a la oposición como la persecución. Muchas veces la gente los quería ¿qué? Matar. Es algo muy agradable, ¿verdad? Tú te levantas y predicas la palabra de Dios y la gente lo quiere matar. De hecho, la mayoría de los apóstoles fueron martirizados. Y Pablo, como ya comentamos, Pablo está por ser martirizado aquí en pocos días realmente, después de haber escrito estas palabras. Perdieron sus vidas por la fiel proclamación de la palabra de Dios. Pero Pablo dice, Timoteo, frente a esta oposición, mantén la calma, mantén la fidelidad, la predicación de la palabra de Dios. Ahora, redarguir significa exponer el pecado, y en algunos contextos en el Nuevo Testamento significa exponer la falsa enseñanza. Juan el Bautista redarguyó a Herodes por cometer la inmoralidad sexual con su cuñada. ¿Y qué le pasó? Fue encarcelado y decapitado. No es divertido tener que redarguir. Y por eso hay muchos predicadores que no lo hacen. Pero Juan el Bautista expuso el pecado de Herodes. Pero hermanos, esto es exactamente una de las funciones de la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios expone y confronta a nuestro pecado de tal manera que es Dios mismo quien nos redarguye y expone. Ahora, reprender significa advertir, significa expresar la fuerte desaprobación. A veces, a lo largo de los años, alguna gente se me acerca después de alguna predicación y me acusaron de haber conocido sus vidas antes de predicar la palabra de Dios. Y jamás yo los había conocido. Entonces, ¿por qué se sientan así? Porque la palabra de Dios, fielmente predicada, expone el pecado en nuestras vidas. Entonces, cuando el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para reprendernos, necesitamos ¿qué? Prestar atención a su reprensión y corregir lo que anda mal en nuestras vidas. Y necesitamos obedecerle hoy mismo. Ahora, el tercer verbo, exhortar, significa ponernos al lado de alguien y le instamos por el camino de la obediencia. Exhortamos a la gente a que obedezca la palabra de Dios, les urge. Así que podemos ver aquí el proceso que Pablo tiene en mente en este punto. Él está diciendo, Timoteo, mientras predica la palabra de Dios a la gente en Éfeso, en primer lugar expone el pecado y la falsa enseñanza en sus vidas y llámalos al arrepentimiento. Eso es la primera cosa que dice. Y en segundo lugar dice, adviérteles acerca de la seriedad del pecado y la falsa enseñanza en sus vidas. Y en tercer lugar, instalos a que se aferren a la verdad de la palabra de Dios y que caminen en ella. Timoteo, como predicador, es lo que tú haces. Predicas la palabra de Dios y mientras predicas, tú redarguyes, reprendes y exhortas. Y hermanos, escuchen bien. Lo que esto nos implica es que muchas veces la fiel, desafiante predicación de la palabra de Dios será confrontacional. La palabra nos confronta tanto con nuestro pecado como en las ideas erróneas que tenemos acerca de Dios.
Ahora volvemos a